La toma de La Habana por los ingleses, continuación. Este es un tema que merita la pena analizarlo profundamente, dado que tiene varios reportes. Primero, la parte británica, después la parte concerniente a los españoles y por último el reporte que dan los cubanos cuando vamos al hecho histórico sucedido precisamente en la capital de Cuba, La Habana. Tanto los reportes españoles como británicos están en cierto aspecto parcializados a favor de cada bando, reconociendo las estrategias militares empleadas por uno u el otro y exaltando el papel que jugaron los diferentes jefes militares que comandaron las acciones. Hay escritores con ética y prestigio de la antigüedad que se han referido al hecho, siempre tratando con respeto la trama sucedida en cuanto a las acciones y el desenvolvimiento de las diferentes milicias y tropas. Pero hay otros escritores modernos que al referirse al tema han tratado con despotismo y cierta falta de respeto del papel que ha jugado el criollo cubano, las milicias criollas de cubanos, refiriéndose a ellos como que la narrativa que se da por la parte cubana enaltece o exagera el papel que pudieron tener las milicias y que esto solo levanta el ego de los lugareños cubanos como una parte folclórica. Tales escritos no muestran la realidad de lo sucedido, ni siquiera reflejan un conocimiento apropiado de La Habana de aquellos tiempos, cómo era la ciudad, sus barriadas y sus características. La pretensión de esos escritos es exaltar el papel de oficiales españoles por parte de orgullosos hijos de la madre patria España. Pero la misma historia merece ser honrada con la verdad por encima del orgullo y las particularidades. Lo preocupante es que haya un sinnúmero de cubanos, tanto en la isla como fuera de la isla, que no conocen realmente un hecho de tanta importancia en la historia cubana. Es por eso que he considerado necesario recorrer detalladamente La Habana de aquellos tiempos y puedan comprender entonces qué pasó y cómo influyó en el desarrollo de la isla cubana. Muchos consideran que la corona británica debió haber permanecido reinando sobre la mitad de Cuba por más tiempo o hasta nuestros días. ¿Por qué? Antes que entremos al tema, hay algunas dudas importantes que debo aclarar. Primero, ¿por qué fue una mala elección por parte del rey Carlos III de Borbón el haber elegido a Juan de Portocarrero y Luna como capitán general para ejercer en la gobernación de Cuba? Comenzaré por decirles que el rey Carlos III, antes de tomar el trono de España en 1759, reinó en Nápoles y Sicilia, dominios italianos. De ahí que conociera a Juan de Prado, que se desempeñó en actividades militares en estos contornos de la península itálica y sus alrededores. Al asumir el poder, pues al parecer no estaba bien informado de la labor realizada por Antonio Cajigal en la gobernación de Cuba y por eso nombra mariscal de campo y después capitán general para la gobernación de Cuba a Juan de Portocarrero, un hombre que no tenía ninguna experiencia en América y que no conocía a Cuba. Así el rey desechó a Antonio Cajigal de la Vega,
quien llevaba 22 años ejerciendo cargos en la isla cubana. Primero, de 1738 a 1747, se desempeñó en la gobernación de Santiago de Cuba. La isla cubana estaba dividida en dos demarcaciones, o dos partes. La primera estaba en su capital, La Habana. Ahí estaba el gobernador principal y sujeto a este estaba el gobernador de la segunda parte, que era la zona oriental, con su capital en Santiago de Cuba. Después, desde 1747 a 1760, ejerce Cajigal de la Vega como principal figura en la gobernación de Cuba al ir hacia La Habana. Durante el tiempo de gobernación de Cajigal de la Vega en la zona oriental, Santiago de Cuba, en 1739 enfrenta a un ataque británico comandado por Vernon. La respuesta fue apropiada por parte de Cajigal de la Vega y los atacantes tuvieron que retirarse al intentar asediar Santiago de Cuba. Más tarde, en 1741, se instala en la zona de Guantánamo una flota británica y establecen una villa que se conoció como Villa de Cumberland. Los británicos, con sus pretensiones de asentarse en regiones cubanas, pretenden partir desde Guantánamo a tomar Santiago de Cuba, que era la ciudad principal. La respuesta de Cajigal de la Vega fue también apropiada, pues manejó sus fuerzas tanto marítimas como terrestres para tratar de evitar un ataque combinado. La retirada de los británicos fue en poco tiempo y tuvieron que salir huyendo, habiendo perdido cerca de 2.000 hombres en el intento de establecerse en la región oriental de Cuba. Era entonces Cajigal de la Vega, por méritos y experiencia, el hombre apropiado para ejercer en la gobernación de Cuba ante una situación tan peligrosa como era la amenaza de otro nuevo ataque por parte de los británicos a las zonas del territorio cubano. He ahí porque les dije que fue una mala elección. Esto muchos historiadores lo han reflejado en sus escritos. Otro aspecto a aclarar para entender algunas cosas que sucedieron es el estatus social imperante en la sociedad de aquel tiempo, lo que se llama el clasismo. Estaba, primero que todo, el blanco peninsular proveniente de España. En segundo lugar, el blanco descendiente de españoles, pero nacido en los diferentes países que se consideraban reinos de ultramar. Después estaban los mestizos, descendientes de españoles con nativas cubanas. Los nacidos de la unión de blancos con negras africanas, conocidos como pardos, morenos, zambos, tintones, diferentes definiciones que establecían la diferencia o la distancia de sangre hacia la pureza blanca. Esto hacía que se discriminara en mucho la actuación que tuvieron diferentes batallones de milicias cubanos, de los cuales apenas se habla, por estas partes que manifestaban ese clasismo. Los famosos batallones de pardos y morenos. Y que se tuviera en segundo lugar o segundo plano la actuación de las milicias criollas. Cuando hablo de criollo, lo dicen en muchas partes de América, criollo es aquel descendiente que nació en el territorio del país, el criollo, en este caso el criollo cubano. De más está reconocer entonces que la ciudadanía cubana no existía. Existían términos como
español peninsular, español de ultramar, para diferenciar el blanco venido de España y el blanco nacido en Cuba. Después de aclarado todo esto, se comprenderá la actuación de cada una de las partes involucradas en cuanto a lo que es las fuerzas españolas. Se comprenderá por qué unos luchaban por mantener la propiedad de su majestad el rey y otros luchaban con fervor, con tesón, con valentía, con entrega, porque luchaban por su hogar, por su suelo, el suelo que los vio nacer. Referente a los batallones de mestizos, pardos y morenos también, pues no tenían suficiente preparación militar debido a la discriminación reinante en aquellos tiempos. La mayoría de las milicias criollas y estos batallones de pardos y morenos se enfrentaron a las tropas británicas en desigual condición, puesto que muchos de sus integrantes no eran diestros en el uso de armas de fuego y lo que emplearon para hacer resistencia al avance inglés fue palos, herramientas de labranza, cuchillos domésticos, machetes y otros útiles de campo y domésticos. En tanto que las fuerzas británicas estaban perfectamente adiestradas en el uso de todo armamento. Además, tenían experiencia ya en este tipo de acciones militares, pues habían participado en las diferentes campañas de asedio a las diferentes colonias en América, tanto francesas como españolas. Aún con estas desventajas, el sitio de La Habana duró más de 2 meses gracias a la valentía que mostraron estas milicias, porque suplieron la falta de adiestramiento con coraje y valor a la hora de enfrentar las acciones en el campo de batalla. También mi reconocimiento, como ya se ha hecho en muchos escritos, a algunos oficiales españoles que mostraron bravura y valor en defensa de las posiciones que se les encomendaron en el frente de batalla, enfrentando al enemigo con principios, honor y vergüenza militar. ¿Cómo era La Habana en el siglo XVIII? ¿Cuáles eran sus límites? La urbe habanera en el siglo XVIII era una pequeña ciudad metropolitana delimitada por una extendida muralla de unos 10 metros de altura por 1,5 metros de ancho que la protegía. La muralla rodeaba la ciudad a todo su alrededor, tanto por el tramo costero como por el interior. La muralla interior comenzaba en lo que aquellos tiempos se conoció como los terrenos del Arsenal, en los límites del astillero del puerto habanero. En las proximidades del nacimiento de la actual Avenida de Bélgica. Después se extendía por los límites a la izquierda de esta avenida, conocida por muchos como Ejido, hasta terminar en la costa, en lo que hoy se nombra el Parque de los Mártires del 71, a la entrada del túnel de La Habana. Esta muralla poseyó en un inicio 2 puertas de entrada y en los comienzos del siglo XIX ya tenía 9 puertas para acceder a la ciudad. También en su construcción, la muralla tenía unos 9 salientes en forma triangular, denominados baluartes,
Espacio este calculado para la ubicación de piezas de artillería que puestas a los lados del triángulo, mirando hacia el exterior de la ciudad, lanzaban un fuego cruzado entre estos baluartes que impedía el acercamiento a la urbe por parte de cualquier enemigo que viniese por tierra. La muralla habanera estaba equipada con todas las técnicas del momento para cumplir su cometido en la protección de la ciudad, pues constaba en diferentes tramos de su recorrido de cuarteles para descanso de los guardias, almacenes de municiones y alimentos, aljibes para almacenar agua, garitas para guarecer a los vigías, torretas y otros acomodos. Para fácil localización y organización, se dio nombre a sus baluartes, siendo los más conocidos por las acciones en las que se vieron envueltos, como el baluarte de San Telmo, Francisco Javier, El Ángel y Santa Bárbara. En cuanto a la costa, en esta también se levantaban sobre los arrecifes un muro de menor altura, conocido como muralla de mar, habilitado en todo su recorrido por diferentes piezas de artillería de diferentes calibres. La entrada de la bahía habanera estaba custodiada por el castillo de los tres Reyes Magos del Morro al este, y al oeste la fortaleza de San Salvador de la Punta. En tanto que en el interior de la bahía, dentro de los límites de la ciudad, se encontraba el castillo de la Real Fuerza. Apoyando este escudo defensivo, una serie de torreones de este a oeste, siendo estos el torreón de Bacuranao y el torreón de Cojímar al lado oeste, en tanto que al oeste se encontraban el torreón de San Lázaro y el torreón de La Chorrera. Para la defensa de La Habana habían varios regimientos, como el Regimiento de España, Regimiento de Aragón y las milicias habaneras. En tanto que a mediados de mayo de 1762 llega a La Habana el coronel Carlos Caro con más de 1000 hombres que componían el Regimiento de Dragones de Edimburgo. Según la narrativa que han ofrecido diferentes escritores que han abordado el tema de la toma de La Habana por los ingleses, se puede deducir que en la bahía de La Habana se encontraba estacionada una flota que oscilaba entre 13 y 18 naves de guerra. Datos estos tomados de las sumas que dan estos diferentes escritos. Se dice que en enero de 1762 se había estacionado una flota comandada por José Antonio Manso de Velasco, conocido como el Conde de Superunda, el cual esperaba a mediados de junio o finales de junio partir hacia Cádiz, en España, con parte de las ganancias que se tomaban en el puerto de La Habana y partían hacia la corona. En abril de ese mismo año llega también a Cuba una flota pequeña comandada por Gutiérrez de Hevia, el marqués del Real Transporte. Se estipula que esta flotilla la componían unas 6 naves de guerra que, sumadas a las 10 o 12 según los escritos que tenía el Conde de Superunda, es lo que da la cifra de entre unas 13 y 18 naves. Es decir, que La Habana contaba con una flota naval de marinos con experiencia
y habilidades en el manejo de estas situaciones de asedio y combates en el mar. Ofrecido el cuadro general de las circunstancias existentes en La Habana en el momento de la presencia inglesa, los invito a un análisis de lo ocurrido, siempre en un lenguaje popular, fácil de entender, buscando mostrar la realidad sin parcializar a favor de ningún bando. Porque es mi propósito y más ferviente deseo ser comprendido aún hasta por los más chicos, que no se pierda en el olvido quiénes somos, nuestras raíces, leyendas y realidades que laten como eco en los parajes de un interior que hay que despertar. Abogando por encontrar lo positivo o negativo en cada pasaje de la historia, en este caso, de una de las tantas hermosas islas del Caribe, Cuba. En la mañana del 6 de junio de 1762, una numerosa flota inglesa es divisada desde el faro del Morro Habanero. El capitán general Juan de Portocarrero y su junta de asistentes mostraron cierto desconcierto ante la presencia de la flota británica frente a la bahía habanera. No vinieron a reaccionar hasta ver cómo comenzó a maniobrar la escuadra inglesa, que inmediatamente desplazó sus naves frente a las costas habaneras como si fuera una cortina que se extendía desde más allá de la chorrera hasta pasadas las aguas de Bacuranao. Como parte de la estrategia británica, algunas naves comenzaron a desplazarse de un lado al otro. Todo este accionar mantuvo a las tropas españolas por tierra en movimiento de un lado a otro, lo cual fue agotando a toda la tropa. Hasta hubo simulaciones o aparentes intentos de desembarcar por San Lázaro y algunas partes cercanas a la chorrera, lo cual hizo que los españoles determinaran concentrar el mayor número de sus tropas en esta zona, cuando realmente el ataque inglés fue por el lado opuesto, en la parte este, en la zona de las playas de Bacuranao, comenzando el ataque desde bien temprano en la mañana del día 7 de junio. Ya a las 10 el torreón de Bacuranao había sido totalmente devastado y a las 3 de la tarde se había dado fin a la resistencia del torreón de Cojímar, desembarcando los ingleses desde la mañana por las playas de Bacuranao, que fue el primer lugar donde desembarcaron las tropas británicas en los alrededores de La Habana. En lo adelante desembarcarían por la desembocadura de Cojímar. Poco pudieron hacer los grupos de milicias españolas ante el desembarco inglés, puesto que este era apoyado desde dos naves cerca a la costa que bombardearon todos los montes donde se guarecían las milicias para ofrecer la resistencia al avance británico. Desde la tarde del día 7 de junio hasta la noche estuvieron desembarcando numerosas tropas británicas y al anochecer unas 3 compañías marchaban hacia los campos de Guanabacoa
en tanto que otro grupo partía muy cercano a la costa en busca de las alturas de la cabaña. Llegadas las noticias de la invasión británica a la plaza de La Habana, se reúne de inmediato en el castillo la Real Fuerza una junta de guerra compuesta entre sus integrantes por Gutiérrez de Hevia, José Antonio Manso, el gobernador Juan de Prado Portocarrero, el coronel Carlos Caro, Juan Ignacio Madariaga, el mariscal de campo Diego Tavares, Vicente González, al cual se hace referencia en muchos escritos como Marqués González, y otros más, tomando la Junta de Guerra las siguientes decisiones. Primero, ascender a comandante de las acciones en el campo de batalla al coronel Carlos Caro. Segundo, son ascendidos a coroneles Alejandro Arroyo, Luis de Aguiar, Laureano Chacón, y se encomendó al capitán de navíos Luis de Velasco en la dirección de las acciones de defensa del Castillo del Morro y a Manuel Briceño en la fortaleza de La Punta. Se le ordena al ascendido a comandante Carlos Caro que forme una tropa y parta de inmediato a enfrentar el avance británico en la zona de Guanabacoa. En tanto que el ataque sería apoyado desde el interior de la bahía por dos naves que abrirían fuego sobre las posiciones inglesas. Parte del regimiento de Edimburgo, comandada su infantería por Alejandro Arroyo, y en la caballería el comandante Caro. En tanto, dos milicias comandadas por el capitán Diego Ruiz y Luis Basabe apoyarían la acción. En la tarde del 8 de junio tiene lugar el enfrentamiento de las tropas españolas con los ingleses. El ataque, dirigido por el comandante Caro, fue todo un fracaso. Primero, cuando trata la infantería dirigida por Arroyo de interceptar al enemigo, al ver la numerosa tropa inglesa, huyen despavoridamente ante la descarga de fusilería del enemigo. Después, el comandante Caro, no previendo las condiciones del terreno rocoso cercano a la costa, intenta un asalto con la caballería, lo cual también resultó en pérdidas de hombres. Las naves que bombardearon el lugar, al no tener una estrecha comunicación, bombardearon aún hasta las posiciones españolas, resultando esto también en un gran número de pérdidas. Al final, tanto las milicias como la tropa del regimiento de Edimburgo tuvieron que salir huyendo del lugar, y continuó el avance inglés, acentuando más sus posiciones en las cercanías de las llamadas alturas de la cabaña, que no era más que una zona elevada que se extendía hasta la entrada de Guanabacoa. El enfrentamiento en sí tuvo lugar en los bosques aledaños a lo que se conoce hoy como Casa Blanca. Después de la derrota sufrida por las tropas españolas, se vuelve a reunir la Junta de Guerra en la noche del día 8 y toman la determinación de poner la cadena que se ponía habitualmente desde La Punta hacia el Morro para evitar el paso de cualquier nave inglesa que intentase atravesar la entrada de la bahía habanera. También, en apoyo a esto, deciden desmantelar dos naves que son la Neptuno y la Asia y ubicarlas, echarlas a pique ahí pegadas a la cadena para que obstruyeran esta entrada. El transcurrir del día 9
fue de constante intercambio de metralla de artillería entre las naves británicas y los torreones de La Chorrera y San Lázaro. En tanto que en la parte terrestre, ya en la zona de las cercanías de la cabaña, continuaron los enfrentamientos constantes por esta posición. Así se mantuvieron las acciones hasta llegado el día 10, en que la Junta de Guerra determina sumar otra nave más a las dos que habían sido puestas. Desmantelan la nave aprovechando de ella lo necesario, fundamentalmente los cañones. Esta nave, que se incendió y se agregó a las otras dos a la entrada de la bahía, fue la Europa. Este día 10 de junio los británicos continúan con su plan y desembarcan tropas pasados los límites de La Chorrera. Para el día 11 de junio son batidos por el fuego de las naves británicas los torreones de San Lázaro y La Chorrera, y comienza en la tarde una nueva invasión de tropas británicas por los puntos de los alrededores de La Chorrera, apoyadas ya por las tropas terrestres que habían desembarcado horas antes. En tanto que las acciones en los alrededores de las alturas de la cabaña han sido todas favorables al avance británico, y ante el temor de que los británicos sigan acercándose más a la parte trasera del morro, la Junta de Guerra decide dar la orden de abandonar la posición a un escuadrón que estaba allí con 6 cañones defendiendo el lugar. Ya aquí, ante esta decisión, es necesario hacer una pausa y brindar una explicación de lo que esto significó.